Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de Limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Guau, guau, guayo, guau, guau, guayo, guau, guayo, guayo. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Bueno, acá estamos nuevamente lunes para retomar tanto bolonqui que hay por todo el mundo, ¿eh? Y esta semana, con las elecciones en Estados Unidos, bueno, también se juegan cosas acá, así que vamos a estar repasando, vamos a hacer un pupurrí ahora en el editorial. Les recuerdo que si tienen algo en sus mentes convertible en mensaje, el teléfono para nuestro último cuarto de hora, suena mal, estamos en el último cuarto de hora, ¿no? Bueno, vamos a resignificarlo, porque el último cuarto de hora de este programa para mí es el más relajado. Es el 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, vamos a tomar aire y vamos a empezar a hacer el pupurrí de los lunes, porque los lunes, no solo en la Argentina, en todas partes están pasando más cosas de las que pasan habitualmente. Evidentemente vivimos en un mundo que no es el mundo en el que nacimos, esto es otra cosa, han pasado, no sé qué ha pasado, pero esto es otra cosa. Habrán visto, quería empezar por España, habrán visto las escenas bueno, había un ánimo linchante, creo, en Valencia, ¿no? Porque Pedro Sánchez se tuvo que ir rajando y el rey y la reina se fueron con las caras manchadas de barro. Seguramente debe haber habido algún activista, pero uno sabe reconocer también cuando la indignación es legítima, y me parece que en lo que vimos había una indignación legítima porque era gente que estaba hacía ya 4 o 5 días, eh, no sé, no están contabilizados los muertos, son más de 300 los muertos, pero hay muchos que todavía no han sido localizados. El tema es que no los ayudaron, no respetaron el alerta no fue comunicado, que esto es lo que pasa también con el cambio climático, ¿no? Que incluso en los países donde no se niega, como acá, que está prohibido que en cualquier documento oficial se utilice la expresión cambio climático, en España eso no ocurre, pero lo que ocurre en muchos países que reconocen lo obvio, que es que el cambio climático existe, así como existen los 30.000, existe el cambio climático, por más que Milei lo niegue, por el solo hecho de negar las cosas, ustedes saben que las cosas no desaparecen, porque si no sería muy fácil, ¿no? Sería muy cómodo también, con solo negarlo, eso no existe. Pero la verdad nunca funcionó. Desde el principio de los tiempos, con solo negar las cosas no dejan de existir. Eh, bueno, y en esa escena, yo decía hoy en un posteo que si nosotros podemos abstraernos mirando esa escena yo creo que pocas veces he visto una indignación, y bueno, es la primera vez en toda la historia de España que un pueblo casi lincha a un rey.
Bueno, ya es medio delirante tener rey, ¿no? Para nosotros es algo medio inconcebible, gracias a Dios que al tipo no se le ocurrió todavía nombrarse rey de la Argentina, pero en cualquier momento le ocurre, ¿eh? Porque le ocurren cosas espantosas, pero si uno puede abstraerse de que ahí hay un rey, de que ahí hubo una dana, que es una tormenta, que no es la primera vez que le sucede, como acá, cuando nos dicen alerta y tratamos de no salir a la calle, pero los que tienen que salir salen. No, esta era una alerta para que si tenés que salir a la calle no salgas. No fue comunicado de esa manera. La gente fue a trabajar, la gente va. Y bueno, el resultado son centenares de muertos. Muchos de ellos todavía están en edificios, en garajes de edificios inundados completamente adentro de los autos en los que murieron. Es comprensible, absolutamente comprensible la indignación, pero si uno puede abstraerse de que es España, de que hay un rey, de que viene una tormenta, de que la alerta no se... Uno puede ponerle otros ingredientes, puede ponerle otra geografía, puede ponerle otro suceso dramático que no, y luctuoso del que el Estado no se hizo cargo, y ahí voy, porque lo que estuvimos viendo, si le cambiamos los ingredientes, es la prueba fehaciente de que hay fenómenos, de que hay cuestiones de las que el Estado no puede estar ausente. Si acá imagínense si nos agarraba el COVID con los libertarios en el gobierno, Dios mío, Dios mío. Ellos dicen lo mismo, pero nosotros sabemos perfectamente que una emergencia sanitaria con un gobierno libertario, bueno, ahora viene el dengue. No me quiero imaginar lo que va a ser el verano con el dengue, porque esta gente no hace campañas de salud, no hay lugares donde atenderse. El otro día leí también que Andrea Gamarnik, esa prestigiosísima bióloga argentina, y su equipo del Instituto Leluar ya tienen un test de diagnóstico de dengue, uno de los primeros en aparecer. Bueno, no se van a distribuir gratis, no nada, olvídense de todo lo que han conocido. Y lo que quiero decir, volviendo a España, es que cuando aparecen esos ingredientes, que en la historia de la humanidad son imprevisibles, suceden, causan muertes masivas, el único ordenamiento posible es a través del Estado. Y esto es lo que falló en España, y esto es lo que fallaría en cualquier parte donde el Estado esté ausente. Eso es lo que ponía como locas a las personas en Valencia, que se quedaron a la intemperie, porque no tener Estado es estar a la intemperie. Cuando hay Estado, uno confía en que ante una cuestión que vaya a poner en peligro su vida, alguien está velando para avisarle, para evacuarlo, para encargarse de viviendas temporarias, para, bueno, todas las cosas que hemos visto a lo largo de todas nuestras vidas cuando ocurre una catástrofe. Los estados mínimos, como los que quiere imponer este tipo acá, no están preparados ni se ocupan de la gente, porque la gente, como todos sabemos, les importa un bledo. Eh, el Estado debe estar presente. Y miren si será obvio lo que digo, que hasta Trump se da cuenta, ahora pasamos a Estados Unidos, hasta Trump se da cuenta de que el Estado no está proponiendo, si uno escucha, mañana son las elecciones en Estados Unidos, de las que lamentablemente dependemos también nosotros del resultado, y la verdad que ningún resultado nos favorece. Si gana uno, en algunas cosas nos va a perjudicar, en otras nos va a favorecer; si gana la otra, en algunas cosas nos va a perjudicar, en la otra nos va a favorecer. El hecho de que Milei esté tan ansioso por el triunfo de Trump no significa que un gobierno de Kamala Harris vaya a ser beneficioso para nosotros. Ahí hay una cosa que creo que sirve para dar como ejemplo cuando a uno le preguntan qué pasa con las izquierdas y las derechas en esta nueva configuración del orden mundial, que en realidad es lo que nos está haciendo sufrir. Nosotros, gran parte de nuestros malestares, de nuestros problemas, gran parte de la existencia de Milei, gran parte de la guerra cognitiva que ha vuelto a muchas personas débiles mentales,
o incapaces de discriminar cuando está implicado en un problema su propio bienestar y votan en contra de sí mismas. Esto es un fenómeno, bueno, moderno no, posmoderno, mejor dicho, desde ahora. Y con, bueno, recién estaba escuchando, miren, si gana Trump, Elon Musk va a ser funcionario de Trump. Qué lindo sería todo, ¿no? Toda esa bandita de loquitos, Dios mío. Pero también es cierto que Trump está prometiendo ponerle fin a la guerra del Cercano Oriente y fin a la guerra de Ucrania. Por eso digo que es loco y que se ha desalineado el mundo, porque para mí eso, este tema de terminar con las guerras, es muy importante, pero eso no lo, yo por supuesto preferiría que ganara Harris, porque Trump, ahora, bueno, hay mucho para hablar de Trump, pero es contradictorio con algo muy importante, que es terminar con esta farsa de guerras, que son guerras proxy, que son guerras que no son guerras en sí mismas, sino que atrás de esas guerras lo que hay es justamente el acomodamiento del mundo para un nuevo orden mundial. Y mientras tanto mueren miles y miles y miles y miles y miles de personas en conflictos que son subconflictos, que no son conflictos centrales en el mundo. Eh, y con Trump no. Entonces, bueno, eso es una parte que a mí me parece que hay que observar porque es contradictoria. Nosotros, a mí me pone en contradicción, no jamás elegiría que ganara Trump, pero Trump, como se dice ahora, ¿no? En la televisión ya todo el mundo dejó de hablar de Trump y todos hablan de Trump. Trump, Donald Trump. Eh, el otro aspecto que me parecía que es interesante en relación con Estados Unidos es que apareció un fenómeno, un subtipo de personaje que es típicamente trumpista. Por eso nosotros no podemos decir Trump, porque no vamos a decir Trumpismo, parecemos santiagueños. Este, pero hay una cuestión que es característica del trumpismo, que es precisamente la fragmentación. Y esto nos confirma todavía más que una táctica, mejor dicho, una estrategia, no una táctica de las ultraderechas, ha sido la fragmentación del campo enemigo. Ojito con las internas, ojito con las internas, ¿eh? Porque nada le puede venir mejor eh, a, a la ultraderecha que una oposición fragmentada y encima por matices que le interesarán a 10 personas. Eh, pero el nuevo tipo que apareció, y me parece que la esencia de este nuevo tipo de votante norteamericano que posiblemente le dé la victoria a Trump, están parejos, dicen, aunque hay algunos que se inclinan más. Yo nunca leo encuestas, no me importa nada de eso, no las sé leer, nunca me interesaron. He visto tanto acertar como equivocarse, con lo cual hay un pulso y después está en la espera de los resultados, ¿no? Pero este subtipo del que les hablaba es el latino ya establecido. Miren ustedes, hasta ahora se pensaba o digamos una lectura de sentido común sobre las elecciones en Estados Unidos, un tipo que te está diciendo, te voy a cerrar la frontera, votame que te voy a cerrar la frontera, y no va a haber, no va a entrar más un mexicano, no va a entrar más un hondureño, no va a entrar más un salvadoreño, ya tenemos cubierto el cupo latino, el 15% del electorado norteamericano es de ascendencia latina. Entonces, empezaron a dar una, como le llaman ellos ahora, batalla cultural. Es tremendo que la derecha lleve adelante una batalla cultural que desde el campo nacional y popular no terminamos de dar. La verdad, a mí me revuelve el estómago, pero bueno, es así, es así. Trabajaron en silencio, vieron cómo era la manera de fragmentar el voto latino y lo lograron, porque hicieron siempre con el mismo parámetro, ¿no? Que es cortar lazos de solidaridad, cortar lazos de pertenencia, abonar el egoísmo, abonar el individualismo, pero convencieron a muchos latinos que ya tienen la tarjeta verde, que ya están afincados y que alguna vez ingresaron ilegalmente, pero después se regularizaron. Bueno, van a votar por Trump, porque ¿cuál es digamos, el catecismo de este nuevo subtipo de votante? Me salvo yo, vos jodete.
Es así, es así. Están a la búsqueda en todos los nichos posibles de la fragmentación política del enemigo, porque para ellos somos el enemigo. Para la ultraderecha, metámosnoslo en la cabeza y cortémosla con los discursitos de campaña común y corriente, porque estamos hablando de gente, hoy volví a ver las escenas de la toma del Capitolio. Y les digo, yo no puedo creer que este nuevo orden mundial esté siendo liderado o que sean protagonistas, por un lado China y por el otro lado Estados Unidos, que es un país que fue capaz de soportar, y ahí me di cuenta también de cómo los medios de comunicación hegemónicos taparon absolutamente el desmadre que fue la derrota de Trump cuando ganó Biden. Nos enteramos de la décima parte de lo que pasó. El Capitolio para los norteamericanos es como un templo, y Trump y los trumpistas lo recontraviolaron. Eh, Fue gente a matar periodistas, querían matar gente, forajidos, enajenados. Bueno, eso es Estados Unidos. Eso es Estados Unidos. Ese pueblo, esa sociedad podrida, completamente podrida por el vicio, completamente adicta a sus propios defectos, no puede ser el faro del mundo. Déjense de joder. La verdad es un país destrozado por su propia dinámica, guerrerista, sádica, criminal. Bueno, no voy a seguir agregando adjetivos. Y finalmente, como ya me está quedando poco de este principio, quería también finalmente, ya dije finalmente, resaltar la marcha del orgullo LGTBQ+, porque me parece que una vez más hay muchas cosas que son como parabólicas. Parabólicas quiero decir que viene de parábola, no antena parabólica, que no sé muy bien qué quiere decir, pero a mí me sonó diferente ayer la palabra orgullo. Estamos acostumbrados, esta era la 33ª marcha del orgullo LGTBQ+. Pero esta vez la palabra orgullo resuena de una manera distinta, creo que todos tenemos que ir por el orgullo, porque los que nos están limando la cabeza, los que están queriendo vender aerolíneas, los que están queriendo vender vaca muerta, los que están por vender el ARSAT, los que están haciendo la casa de brujas en la Cancillería, esta Lemoyne que está reivindicando a McCarthy, al que hizo la casa de brujas anticomunista. Te quiero decir, Lemoyne, que entre otros comunistas que echó McCarthy de Estados Unidos estaba nada menos que Chaplin. Bueno, esa basura de gente que no entiende nada de la vida, ni de la política, ni de la historia, solamente saben que hay que cuidar a Javier, que hay que cuidar a Javier. Bueno, yo creo que todos tenemos que ir por el orgullo, porque nos están queriendo limar, sacándose de encima cosas que a nosotros nos ponen o nos ponían muy orgullosos. Tenemos que recuperar ese espíritu del orgullo. Y esta vez, vamos a tomar esa bandera del orgullo LGTBQ+, esa invitación a la diversidad, esa invitación a lo múltiple, esa invitación a lo que no es simétrico, a lo que no es ordenadito, a lo que no es cuadradito, a lo que no es exactamente como se dice que tiene que ser. Firmes defensores somos acá de lo que se dice que no tiene que ser, porque cada vez que cumplimos con las normas, los modales y las premisas de lo que hay que hacer, nos va como nos va, hermanos y hermanas. Así que, bueno, esto fue todo el pupurrí y arrancamos con Jugo de Limón.
escuchar, saben que Jorge está de viaje, igual ahora vamos a escuchar una columna de él, pero se los voy a tener que presentar yo y sin tanto énfasis como hace Jorge, porque él elige la música y yo no. Esta canción se llama Días de Sombrillas y el intérprete es el mexicano Fernando Delgadillo. Bueno, ahora les voy a presentar la columna que nos dejó Jorge, que no. Viene, sí, 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 viene la entrevista con Sergio Rodríguez Gelfenstein, nuestro viejo colaborador, el venezolano que durante nuestro primer año fue columnista de Jugo de Limón. Precisamente Jorge viajó a China acompañando a Sergio Rodríguez Gelfenstein, que va a dar un coloquio internacional organizado por la Universidad de Shanghai. Y en esta entrevista con Jorge habla sobre el peso o cómo mira la última cumbre de los BRICS, de la que ya también nos habló Jorge, y la proyección internacional de los BRICS. Así que vamos a eso. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Muy bien, nos encontramos haciendo una entrevista al compañero, amigo y hermano Sergio Rodríguez Gelfenstein, que en este momento se encuentra en Santiago de Chile y está haciendo una especie de gira presentando dos de sus últimos libros vinculados específicamente a la República Popular China, obviamente una dimensión clave en en el nuevo orden global que se está instituyendo en los BRICS. Y bueno, lo tenemos a Sergio desde Santiago de Chile para comentarnos un poco la presentación de estos libros y, si es posible, en algún momento mostrarlos en pantalla. Hola Sergio, muy buenas tardes desde acá de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Saludos Jorge, buenas tardes. Saludos a todas y todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Siempre es un agrado conversar con los amigos argentinos. Y bueno, como tú dices, estamos haciendo esta gira de presentación de los libros y aprovechando también las visitas para dar algunas conferencias, algunas charlas y tener algunos encuentros académicos y con otras instancias políticas y sociales para seguir tomando el pulso de la región. Por lo que pude escuchar, saber y ver incluso en la web, algunas de tus charlas en Venezuela han participado integrantes de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana. ¿Por qué no nos contás un poco lo que se puede, en todo caso, de esos intercambios que suponen poner a las Fuerzas Armadas bolivarianas en términos de los debates del nuevo orden global? Sí, bueno, yo soy profesor del doctorado en Seguridad Integral de la Nación de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No tenemos tiempo para explicarte cuál es la estructura, pero la estructura de la formación militar en Venezuela tiene una estructura muy particular, es única, integrada en el Ministerio de Defensa de Venezuela. Existe un viceministerio para la educación de la defensa y la Universidad Militar Bolivariana agrupa a todas las escuelas de formación de tanto el Ejército, la Aviación, la Marina, la Guardia Nacional, como también los institutos de alto estudio, como el Instituto de Alto Estudio de la Seguridad Nacional, la UNEFA, que la UNEFA es una universidad de las Fuerzas Armadas, pero donde estudian civiles, las carreras tradicionales, Derecho, Medicina, etcétera, y hoy es la universidad más grande del país. Entonces, en mi calidad de profesor de la UNEFA, soy invitado a dar cursos, a dar charlas en otras universidades
y también en cursos transitorios, podríamos llamarlo. La última conferencia que tú te refieres fue una conferencia sobre geopolítica para los oficiales que están a punto de ascender. En tránsito de ascenso. Justamente de que te quería preguntar, vinculado a lo que sin duda habrás presentado y que tiene que ver con tus dos últimos libros. Mostranos en pantalla, porque ahora estamos en streaming, en nuevas modalidades de la radio. Tenemos los dos últimos libros. Uno que es Un gigante en movimiento. Son Un gigante en movimiento con dos subtítulos diferentes. Antecedentes históricos de la China del siglo XXI, a la derecha de nuestra pantalla, y Fundamentos filosóficos del Estado y la sociedad china. Contanos un poquito de este trabajo que venís desarrollando en los últimos años, porque además muchos sabemos que sos muy prolífico, una máquina de trabajar, cosa que nos produce bastante admiración y respeto. Contanos un poquito del trabajo con estos dos libros. Bueno, esta es una investigación que se publicó como un todo hace unos años, y ahora se está actualizando, se está revisando y actualizando, porque bueno, ya tiene más de como 5 o 6 años. Entonces, y en esta nueva actualización y revisión decidimos hacerlo como una especie de colección. En vez de tener un solo libro. Un mamotreto grande, digamos. Claro, exactamente, que intimida a veces. Entonces estamos haciendo esto, vamos a hacer una colección de 5 libros, de manera que si a alguien solamente le interesa la historia, bueno, solamente puede adquirir el libro sobre historia. Pero si alguien quiere conocer más íntegramente y tener la colección, va a poder comprar los 5 libros que estamos haciendo y que esperamos concluir a mediados en marzo del año 2026. O sea, el año que viene vamos a hacer el tercero y el cuarto, y en marzo del año 26 vamos a hacer el quinto libro de esta colección. El profesor Xu Zhishen, que es yo diría que es el latinoamericanólogo vivo más importante de China, un profesor ya está llegando a los 90 años, que dice que él no es doctor porque en su época no se hacía doctorado y que ya está muy viejo para hacerlo, pero es un erudito, de hecho es un profesor emérito de la Academia de Ciencias Sociales de China. Él me honró con el prólogo del libro y él dice que esta es una pequeña enciclopedia sobre China. En ese sentido, teniendo en cuenta, Sergio, que se está termina de desarrollarse recién el 16 encuentro de los BRICS, que se desarrolló en Kazán, a orillas del Volga, en Rusia. ¿Qué te parece que tiene como novedad en términos de tu formación como analista internacional lo que sucedió recientemente en Kazán? Bueno, tiene varios impactos, ¿no? Tiene varias miradas. Podríamos tener una mirada un poco, diríamos, más estrecha, observándolo desde la propia Rusia y de la perspectiva de Rusia, que fue el país pro tempore y el país organizador. Y desde ese punto de vista tendríamos que decir que es un éxito, que los intentos de aislamiento de Rusia no funcionaron, que hay una gran cantidad de países, de jefes de Estado y de gobierno que asistieron a Rusia, que participaron activamente en las sesiones, pero hay que decir también en este sentido que durante todo el año se vienen realizando reuniones de todo tipo, en todos los ámbitos, organizadas por Rusia. Hubo reuniones de parlamentarios de BRICS, hubo reuniones de ministros de educación de BRICS, hubo reunión de medios de comunicación de BRICS, de universidades. O sea que se está manifestando no solamente en términos políticos y en términos superestructurales, sino que también está incorporando a otros sectores de la sociedad, lo cual es muy positivo. En una mirada más amplia, más internacional, tenemos que decir que bueno, esta cumbre da seguimiento a las cumbres anteriores, en el sentido de
ir paso a paso construyendo un modelo alternativo del sistema internacional, un modelo alternativo que sea más democrático, que sea más justo, más equitativo, que dé derecho de participación a todos los países por igual y no solamente a una élite de países que finalmente son los que toman las decisiones en el planeta. Y en ese sentido es muy importante porque BRICS avanza hacia una democracia en las relaciones internacionales que es muy importante es una democracia y es representativa, realmente representativa, porque entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad hay 3 europeos, un país de América del Norte y uno de Asia. En cambio, en BRICS estamos viendo que hay países de África, hay países de Asia Occidental, hay países de América Latina. Entonces, eso nos da una idea de una representatividad en una instancia mucho más cercana al mundo del siglo XXI. Naciones Unidas fue creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hace ya casi 80 años, y fue creada por 51 países. Y hoy en el planeta hay 194 países. Entonces, evidentemente, la situación es distinta. Y BRICS está tomando nota de esto y está creando algo que yo lo califico como una plataforma, porque todavía no es una organización, y es una plataforma en crecimiento. Hay muchas cosas que no se saben, hay muchas cosas que no se sabe, no hay una carta que identifique, no hay estatutos, no hay mecanismos de ingreso, no hay requisitos para el ingreso, no hay una estructura, no hay un secretario general, no hay una sede. Entonces, es una serie de cosas que todavía hay que definir, que están en proceso de definición, pero en cualquier caso, creo yo que es un paso adelante en el proceso de que la humanidad se estructure de una forma que dé espacio. Eso lo han reiterado y el presidente Putin lo reiteró, en el sentido de que BRICS tiene que dar paso a toda la amplia gama civilizatoria del planeta, a toda la amplia gama de culturas y de pueblos que viven en este planeta, cosa que en el sistema internacional actual no existe. La última que te pregunto, según tengo entendido, estás participando a la brevedad de un coloquio internacional vinculado a la descolonización en la Universidad de Shanghái. Contanos un poquito de qué se trata esa iniciativa y qué perspectivas en todo caso de continuidad tiene a futuro. Bueno, Jorge, eso ha sido un parto. Ha sido muy interesante. Yo soy yo soy investigador docente invitado a la Universidad de Shanghái, y el año pasado, cuando fui a dar mis clases, voy una vez al año, propuse en el Instituto de Estudios Globales de la universidad que se hiciera que por qué no se hacía un evento para debatir sobre descolonización, sobre colonización y descolonización. Yo notaba que no era un tema muy estudiado, muy conocido en China, pero lo que yo no sabía era que nunca se había hecho un evento de este tipo en China. Entonces, este es el primer evento que se hace en China sobre los temas de descolonización. Te imaginarás, por tanto, que es un tema bastante desconocido, a pesar que China tiene un papel muy activo en el apoyo a los procesos de descolonización, a la resolución 151415 de Naciones Unidas, y a la eliminación del flagelo del colonialismo en el planeta. Pero un debate académico sobre este tema no se ha producido, y eso, el proceso de construcción de la estructura del evento ha sido bastante lento y bastante debatido, precisamente porque para China, que no está acostumbrada a la confrontación, a un enfrentamiento frontal, sino que evita, que atenúa los conflictos, que trata de resolverlos. En China se está tomando nota de estas situaciones totalmente aberrantes,
sea, que en el siglo XXI todavía existan colonias, es totalmente aberrante, pero sabe que, o sea, ¿quiénes son los colonizadores? Los colonizadores son las potencias. Entonces sabe que discutir el tema de Malvinas es producir una confrontación con Gran Bretaña, que discutir el tema de Puerto Rico es producir una confrontación con Estados Unidos, que discutir el tema del Sahara es producir una confrontación con Marruecos. Entonces, ha sido un proceso muy interesante y creo que el primer gran paso adelante, Jorge, es que el evento se haga, que se produzca un debate sobre descolonización en China, en una universidad, y por las informaciones que me han llegado de Shanghái, de la universidad, del instituto, ha habido una gran aceptación, hay una gran cantidad de colegas chinos de diferentes universidades, de otras ciudades, de otras provincias, que han manifestado interés en participar en el evento. Bueno, que se va a desarrollar, por cierto, 12 y 13 de noviembre en la Universidad de Shanghái, en China. bueno, posteriormente a esa reunión, o seguramente in situ en Shanghái, te pediremos otro reporte vinculado a ese importante evento que tiene obviamente un tema muy importante para América Latina y para Argentina específicamente, que tiene que ver con las Malvinas. Gracias, Sergio, siempre por tu disposición, y seguramente estarás con nosotros en Jugo de Limón para los próximos reportajes. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, muchas gracias por esta nueva oportunidad y por supuesto cuenten conmigo siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Informes en www.cuy.edu.ar o al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Tus mañanas son mejores con AM 530. A las 7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM 530. Somos Radio. Toma aire. Acá estamos de vuelta y vamos a internarnos. Qué lindo verlo a Sergio Rodríguez Helfenstein y a Jorge. La verdad me encantó la nota y me encanta lo que van a hacer ahí en China. Pero bueno, vamos a este próximo tema que tiene que ver con la salud mental.
Recordarán ustedes que hace muy poco tiempo el gobierno intentó cerrar el Hospital Laura Bonaparte, el ex Cenareso, es decir, un lugar donde tradicionalmente se atendían o tenían algún posible tratamiento jóvenes o no tan jóvenes con consumos problemáticos. La reacción de la comunidad hizo que eso se frenara, pero todos sabemos que cuando este gobierno dice que va a frenar algo, no lo frena, empieza por otro lado o espera a que se alejen las cámaras e insiste. Esta semana, estos últimos días tuvimos noticias de otra venta, en este caso venta del terreno. Saben que el gobierno está abocado a vender cuanto terreno fiscal haya, eh, y que salió en el boletín oficial la venta de los terrenos sobre los que está construido el Centro de Salud Mental número 1 y donde funciona La Cigarra, que es una institución que fue, creo que la madrina fue María Elena Walsh en su momento, y que se ocupa de adolescentes. Estamos en comunicación con Gustavo Zlatopolsky, psicoanalista y coordinador de La Cigarra. Hola Gustavo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. No, por favor, nos preocupa porque la salud mental argentina está muy alterada, digamos, no es una cosa, no es una cosa para un grupito, es una cosa para la mayoría de la población, pero en La Cigarra, especificame un poco de a qué se dedica específicamente La Cigarra. La Cigarra es un servicio dentro del Centro de Salud Mental número 1. El Centro de Salud Mental es un centro de alta complejidad en lo que tiene que ver con salud mental, que trabaja con consultorios externos, es decir, atención individual ambulatoria. La gente va a tener tratamiento PSI al Centro 1, niños, adultos, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, tiene equipos de consumos problemáticos, tiene un equipo de inserción comunitaria. Hay mucho que trabaja mucho y bien desde el año 1968. Hace 32 años aproximadamente se crea La Cigarra, como vos decís, efectivamente la madrina fue María Elena Walsh y está en la foto cortando la cinta de inauguración del edificio de La Cigarra, que es el dispositivo que atiende autismo y psicosis en la infancia y adolescencia. Nada menos. Nada menos, y además hace 30 y pocos años, o sea, se crea el edificio contiguo que está pegado al Centro 1, es decir, es una construcción exclusiva para la atención de autismo y psicosis en la infancia, lo que hace que la situación realmente sea desesperante a partir de un proyecto que, en lo que hace al Centro 1, porque yo no sé si ubican exactamente la manzana del Centro 1. Es en Núñez, ¿no? Esto es en Núñez. Es en Núñez, está en Manuela Pedraza y Libertador, donde está, hay un McDonald's conocido, había una ESO que fue vendida, y se están construyendo torres gigantescas porque queda frente al CENAR, que es como el nuevo Puerto Madero. Son todos los terrenos que quieren vender a toda costa. El punto es que donde está el Centro 1, que es donde está La Cigarra, es la tercera vez que intentan venderlo. Entonces el proyecto viene de arrastre en la época Macri. Primero quisieron venderlo en el 2016. Aclaro que, a diferencia de todos estos proyectos donde salen 400 terrenos a la venta de prepo por el Poder Ejecutivo Nacional, este tiene un solo objetivo, que es construir torres que ya están diseñadas. En el 2016 lo paramos. En el 2018 volvieron a la carga para intentar venderla, pero como había habido tanto ruido y tanto problema, porque socialmente no cierra y en general tiene como muy buena receptividad en la población, en los vecinos de Núñez. Imagínate que estamos desde 1968 ahí. Sí. La segunda vez nos propusieron construirnos un edificio entero de 8 pisos con tal de que cediésemos el terreno.
y eso digamos, no pudieron llevarlo adelante, en parte por la pelea que dábamos y en parte porque después vino cuando el dólar le explota a Macri y entonces ya no tienen dinero para construir el edificio. Ahora, en el combo Milei, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vuelven a la carga porque la diferencia de estos dos intentos de venta es que ahora ya tenemos un edificio gigantesco, una torre de oficinas construidas de un lado, del otro lado está vendido también a la misma constructora para construir otra torre gigantesca y lo que quieren es lo que queda en el medio, que es el terreno del centro. Los rodearon. Estamos rodeados y si te acercás y lo ves es alucinante porque hay torres gigantescas por todos lados y lo único que queda es el hospital que atiende, hay que aclararlo, ricos y pobres. O sea, en ese punto nosotros no planteamos un hospital solamente para los que no tienen. Pero realmente, digamos, hay una voracidad que pocas veces se ha visto. No, eso que hay una voracidad que pocas veces se ha visto, estoy pero absolutamente convencida, es casi una enfermedad la voracidad que tienen. Y la velocidad a la que quieren hacer las cosas, ¿no? Porque es ahora o nunca. Pero, por ejemplo, ¿cuántas pacientes se atienden en La Cigarra en este momento? En La Cigarra tenemos cerca de 60 pacientes para un equipo que tiene 4 rentas, digo, para dar un panorama de lo que es. O sea, 50 pacientes en atención, que es atención individual, psiquiatría y espacios colectivos a lo largo de la jornada. Es un número enorme, enorme. ¿Y en el Centro de Salud número 1? En el Centro de Salud Mental número 1 tenemos 8.000 prestaciones semanales. También es enorme la cantidad de gente que viene. ¿Qué se supone que va a hacer esa gente si cierran el Centro de Salud Mental y La Cigarra? ¿Qué suponen? ¿Qué dicen ellos? Ellos, en principio, oficialmente no dicen absolutamente nada. Es decir, nosotros venimos con asambleas permanentes a partir de la semana pasada, porque además, yo no sé si ustedes conocen cómo nos enteramos nosotros que estábamos a la venta esta vez. Por el boletín oficial, ¿no? Leyendo de pedo se enteraron. No, porque en el boletín oficial aparece camuflada la venta del centro. Porque encima camuflada. Claro, porque cuando vos vas al listado de todo lo que hay en el boletín oficial, no está el Centro 1, pero hay un apartado que plantea que aquellos terrenos que estaban puestos para ser enajenados por una disposición número tanto en el año del 2016 vuelven a quedar en la nómina. No figura ahí. Cuando vas al decreto del 2016, ahí te enterás que somos nosotros. Ah, claro, no los mencionan, pero los incluyen. Los incluyen. Pero como esto tampoco estaba claro cuando entras a la nómina que tiene en Internet la Agencia de Bienes del Estado, la AAB, ahí lo que te encontrás es Orwell, porque lo que ves es las fotos de nuestro hospital vacío, diferentes fotos del jardín de acá de allá, puestos en subasta, con un cartelito que dice si estás interesado, dejarnos tu teléfono, proyectos inmobiliarios. ¡Qué horror! Es increíble. O sea, los tipos han entrado en pandemia a sacar fotos del centro, porque las fotos que tienen del interior no son actuales, porque estaba el jardín que ha quedado arrasado con la construcción de la torre nueva, pero entonces como está el jardín todo florecido, es una foto durante pandemia, que han sacado esta gente con el centro vacío y lo venden como si fuera una casa quinta. En ningún lugar figura en el proyecto de subasta que se trata de un hospital. ¡Qué horror! ¡Qué deformes que son! Es una cosa extraña. Sí, ahora, a favor, sí. Es que el centro arde. Es decir, explotó una protesta que realmente es notable. O sea, hay que convocar para el miércoles, Gustavo, porque el miércoles ustedes va hacen una a ser, marcha, ¿no?
Sí, el miércoles va a ser inmenso, va a haber un acto y un festival de 10 a 14 horas en Manuela Pedraza 1558, con actividades artísticas, legisladores, gente de la cultura, adiciones de todo el arco. Realmente es muy conmovedor, las adiciones que empiezan a llegar de todo el país y del mundo, porque el Centro 1 y la Cigarra como efector. Imagínate que, por ejemplo, la Cigarra preside ahora, el 2 y 3 de diciembre, en Argentina, un encuentro internacional sobre autismo. Es decir, es un lugar de referencia. Es un lugar de referencia en el mundo. Entonces, es muy difícil explicar hacia afuera que estamos en venta en algo que además, hay que ubicar este punto. El terreno es de Nación, por eso lo saca a la venta el Ejecutivo Nacional, pero el hospital es municipal. Ah, mira vos, ¿y qué dice la municipalidad? O sea, la municipalidad no dice nada, nadie, o sea, no hay ninguna formulación oficial. O sea, nos hacen llegar que está todo bien, que esto no va a pasar porque en realidad ellos no han recibido ninguna comunicación oficial de que sale a la venta, y nosotros respondemos a quienes nos lo hacen llegar, porque hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento oficial. O sea, el responsable del hospital es el Ministerio pero con muchas de Salud cosas de la Ciudad. No, te decía que en muchos casos, cuando hubo despidos, cierres y todo eso, no hay comunicación oficial y lo efectúan directamente. Pero escuchame una cosa, nosotros un día vamos a llegar y va a estar cerrado, porque si si entras a la AAVE, está la dirección, la foto de mi hospital y dice próxima subasta, proyectos inmobiliarios, o sea, lo venden como si fuera inmobiliaria. Eso es un componente de crueldad absoluto, sabiendo cuáles son los casos, además, que van ahí, y en un momento, la última te hago, Gustavo, pero un poco más allá de la cigarra, después volvemos a convocar antes de que termine la nota, pero vos sos psicoanalista, trabajás en salud mental. Yo creo que este es un momento del mundo y de la Argentina en particular donde la salud mental, no para el gobierno naturalmente, pero para nosotros tiene que ser prioridad, porque vemos mucha gente angustiada, mucha gente deprimida, mucha gente que perdió el norte, que la incertidumbre le provoca depresión en condiciones materiales que van hacia una confusión o a una alienación muy grande. ¿Cómo ves este problema en general? Mira, a mí, te vuelvo a decir, me ha despertado una esperanza lo que veo, porque hoy volvimos a tener asamblea, no solamente los trabajadores, sino con pacientes que se han acercado a la asamblea, y realmente hay como un compromiso, hay una palabra que está fuera de moda, pero hay un amor en juego entre quienes trabajamos ahí, entre quienes se vienen a atender, entre los vecinos que han visto. Yo te cuento una anécdota que por ahí es medio tonta, pero cuando en 2016 esto sale a la venta de la misma manera, pero nos enteramos por el diario que estaba a la venta, quien era jefe de gobierno en aquel momento, que era Larreta, estaban esos cosas que el tipo hacía, que eran Horacio charla con los vecinos, y justo vino a tomar café al Club Ciudad que estaba enfrente a mi hospital, y yo me anoté para ir a plantear ahí. Había 100 y pico de personas, la mayor parte jubilados porque un día de semana, y cuando yo tomé la palabra y dije, está en venta el Centro 1, saltaron todos, absolutamente todos, los vecinos de ahí, y dijeron, ¿cómo el Centro 1? No, el Centro 1 no se vende, el Centro 1 no se puede vender. Entonces, a medida que esto empieza a cobrar cuerpo, insisto, la respuesta es conmovedora, hay marcas de que esto no se puede. Es decir, lo que yo empiezo a encontrar y con lo que todos nos empezamos a encontrar en relación a tu pregunta de cómo leer este momento del mundo, me parece que, hay gente que sí busca arrasar y efectivamente avanza, pero uno empieza a encontrar que hay ciertas marcas como de cierto límite que yo no digo que vayamos a ganar, ponemos todo para hacerlo, pero que se están queriendo atravesar límites que van a tener un costo político muy, muy alto si siguen avanzando. Sí. Y eso se palpa,
Yo veía, sí, claro que se palpa. Ayer veía la marcha del orgullo LGTBQ+, y también lo mencioné en el editorial, ¿no? Que este año me pareció que ese orgullo al que refieren esas comunidades, esos sectores, me parece que tienen que volver que esta vez tenemos que otros sectores tomarla, porque lo que yo veo es que este gobierno está arrasando con todo lo que nos causa orgullo o esperanza, ¿no? Con Vaca Muerta, con el ARSAT, con la ciencia, con las universidades, con los subsidios a los discapacitados, con el trabajo, bueno, con todo absolutamente. Eh, y, y me impactó mucho, así como vos decís que te impacta el respaldo comunitario que hay con la cigarra, que vi muchas entrevistas a pibes o pibas, o mujeres o varones o trans o lo que fuere, caracterizados, con disfraces de todo tipo, pero de lo que hablaban era de los jubilados, porque las luchas se están juntando. Porque estamos descubriendo que de la única manera que somos fuertes es juntándonos todos, ¿no? Los discapacitados, todos. Yo tenía la impresión, y si me llamabas la semana pasada, antes de cómo explotó todo esto el miércoles, porque en realidad acá el plan de lucha lleva menos de una semana, Si vos me preguntabas el viernes anterior, cuando salió el listado y nosotros encontramos que estábamos a la venta, yo le decía a todos mis compañeros, partimos como en la guerra. Esto no va a mover un alfiler, a nadie le va a importar nada. Y yo no te puedo explicar el ánimo que empieza a contagiarnos a partir de la respuesta. Esto no existía hace una semana. Esto para mí es nuevo. Yo no lo tenía. Yo pensé que nos iban a llevar puestos. Y hoy, que salimos por primera vez en la televisión en un reportaje a la mañana, nos contó una compañera que vio todo el programa del noticiero a la mañana, que el conductor del programa salió a decir, antes de que termine el programa, que del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se habían comunicado con él para aclararle que ya estaban en trabajo para que se excluya el Centro 1 de la venta. Por supuesto que esto no implica que ningún papel esté firmado y tampoco ellos lo hacen público. Hablan con el periodista para que lo diga, pero hay algo que se empieza a mover y empieza a hacer un ruido por todos lados. Bueno, porque hay que hacer incluso más ruido entonces. En diarios que me han hecho entrevistas que no son, digamos, del palo, para nada, pero cuando vas a leer los comentarios de la gente, donde yo pensé que me iban a insultar de arriba abajo, el 80 y largo % apoya lo que estamos pidiendo, que no es ningún disparate. Que trabajás con autismo infantil, Gustavo. ¿Cómo uno no va a estar a favor de que un nene con autismo tenga un lugar donde tratarse? Porque ¿a dónde va a ir esas familias? Pero además son familias que nunca han tenido nada, que son rebotados de todos lados, pero por el simple hecho de que no hay otro lugar. No hay lugares de tratamiento de eso, claro. No, o sea, es como... por eso digo, se empiezan a tocar como bordes, como límites, donde la crueldad que uno leía, escuchaba, por ejemplo, en esto de viven colgados de la teta del Estado, no les den nada, todo eso que escuchaba y que imaginaba leer en ese diario, en absoluto, hay un punto donde esto empieza a torcerse, donde hay un límite que ya no es tolerable ni para los que no necesitan el hospital. Exactamente. Bueno, sigamos haciendo ruido, estamos a tu disposición. Los espero a todas y todos el miércoles. Repetí el horario. Miércoles de 10 a 14 horas en Manuela Pedraza y Libertador. Va a ser un acto multitudinario, extraordinario, y necesitamos de todas y todos para que esto no avance. Muy bien. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Zlatopolsky, qué apellido difícil, Zlatopolsky. Un abrazo grande y fuerza. Gracias, igualmente. Tanga nosotros. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien... wow, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ahora Camilo García está en la noche de AM530. Minutos contados, el repaso veloz para una jornada feroz. Minutos contados, en su nuevo horario de lunes a jueves a las 22. AM530. Somos Radio. Invertir en Escobar ahora es más fácil. A través de un trámite digital online podés habilitar tu comercio de manera instantánea y con tasa cero los primeros 3 meses. Para tu pyme o industria tenemos exención de habilitaciones y eliminación de aranceles. También contamos con una autorización automática y digital para construcciones nuevas y ampliaciones. Ingresá en escobar.gov.ar/invertir en Escobar y entérate de más beneficios. Escobar progresa. Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix, filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Si hay agua estancada, hay riesgo. Evita la reproducción del mosquito del dengue en tu casa. Elimina los recipientes que puedan contener agua. Limpia bebederos, portamacetas, canaletas y rejillas. No te olvides de tapar tanques y depósitos de agua. Que no se pique. Al dengue lo combatimos entre todos. La Plata Capital. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En la religiosa ciudad de Barcelona,
Acabamos de escuchar primer momento de la española Kalina Jiménez. Bueno, y tenemos enganchado, como todos los lunes, a Rocco Carbone. ¿Cómo va, Rocco? Buonasera Sandra, come stai? State bene. ¿Qué decía la canción? ¿Yo quiero a Javier? Sí, algo con Javier le pasaba. No entendí muy bien qué le pasaba con Javier. Bueno, yo no lo quiero a Javier, quiero que sepas, ¿eh? No, yo tampoco. A mí no me cabe ningún Javier, que te soy sincera. En este momento no me cabe ningún Javier. Bueno, vamos a seguir hablando de Clara Zetkin. Exacto. Y hoy vamos a entramar algunas reflexiones sobre ese librito lindo que se llama Combatiendo el fascismo, cómo luchar y cómo vencer. Pero antes... Lo localizamos para los que no escucharon el lunes pasado, la localizamos a Clara en qué año, era fines del siglo XIX, ¿no? No, principio del 20, o sea, del ella 20. nació a fines del siglo. 19. Pero Claro. este libro es del 23, del año 23, y es producto de una intervención de ella en Moscú, en la Comintern, en la Internacional Comunista. Y el título, vuelvo a insistir, es Combatiendo el fascismo, cómo luchar y cómo vencer. Y repongo algunas cosas que dijimos la semana pasada para ampliarlas. Dale. Clara Zetkin empieza a militar en el Partido Socialdemócrata de Alemania. Poco después, en el año 1916, se acerca a la izquierda del Partido Socialista y en ese partido funda un espacio de lo más interesante que solemos llamar Liga Espartaco o Liga Espartaquista. Y esa liga fue de lo más importante, Sandra, porque luego derivó en la organización y en la fundación del Partido Comunista de Alemania. Y ese Partido Comunista se crea en el 24. Y al año... prontito. Sí, exacto. Y al año, o sea, en el 25, Clara empieza a revisar como la presidenta de la ala izquierda del Partido Comunista, que se llamaba... ese espacio, la ala izquierda, la Guía Roja, Rote Hilfe en alemán. Entonces, ¿quién es Clara? Una revolucionaria, tuvo de hecho una relación política muy cercana con Lenin. Recordábamos la semana pasada que los dos estuvieron ahí exiliados en Zúrich, en la Suiza alemana, y con Lenin discute muchas cosas, discute sobre el fascismo, pero sobre todo discute la cuestión de las mujeres. Mira vos. Y esos debates están reflejados en un libro que se puede encontrar en la internet. Nuestros y nuestras oyentes, si quieren, lo pueden buscar y lo pueden descargar, que se llama Recuerdos de Lenin, que es un largo diálogo entre los dos, entre Clara y Lenin, un contrapunto. ¡Qué interesante! Sí, es un libro largo, pero se lee muy rápidamente porque es como si fuera una entrevista, algo así. Y la verdad que vale la pena buscarlo. Ahora, el trabajo de Clara dentro del Partido Comunista es realmente esencial, es fundamental, porque la vertiente femenina del Partido Comunista habilita, te diría, una gran imaginación. ¿A qué me refiero con esto? Que la Revolución Rusa imaginó indudablemente la impugnación de los privilegios de propiedad, esa, digamos, la impugnación principal. Pero gracias al trabajo de las feministas dentro del Partido Comunista, se pudo imaginar también la impugnación a la discriminación de género dentro de la revolución, una impugnación a la asimetría de género, incluso dentro del matrimonio, y siempre, digamos, en antagonismo con la moral burguesa. Y de hecho, en función del debate, en función de la militancia acerca de la cuestión femenina, me refiero a la Rusia bolchevique, a la Rusia revolucionaria, se crearon muchos dispositivos, se crearon guarderías, se crearon comedores, y se crearon todos esos dispositivos, guarderías, comedores, escuelas, para emancipar, para liberar a la mujer, o a la mujer. Bueno, porque precisamente en ese periodo, Rocco, se dio lugar a mucho espacio a la mujer trabajadora. Exactamente, por eso. Y entonces,
se crean guarderías, comedores, escuelas para emancipar, para liberar al gran colectivo femenino de la esclavitud doméstica. Y sobre todo se crearon esos dispositivos para habilitar la participación de los grandes colectivos femeninos dentro de los distintos sectores productivos. Y de hecho, durante la revolución había mujeres en la construcción civil, en las minas, en los puertos, en la producción intelectual, en la producción industrial, y también participaron dentro de la administración del Estado. Con la revolución bolchevique, con la revolución soviética, hubo una primera mujer que revistó como ministra de Educación. En fin. Y en la opinión de Clara, la gran mayoría femeninas tenían que disponer de los medios de producción, indudablemente, pero también de los medios de distribución. Y que decía Clara que los grandes colectivos, la gran mayoría femenina, tenían que compartir la organización del trabajo. Y todo esto lo encontramos en ese librito, Recuerdo de Lenin. Ahora vamos a entrar un poco en interesante, porque fue directo a la división sexual del trabajo, que es el origen de las desigualdades entre géneros, claro. Exactamente. Y para ella, para, digamos, todas las bolcheviques, porque fueron muchas que laburaron en la emancipación de los grandes colectivos femeninos, la revolución debía emancipar a todos los explotados, y en ese sentido también a las explotadas, al gran colectivo femenino. Y de hecho, mira, es muy interesante que no está en la notita, la columna, pero lo pongo como notita a pie de página. La revolución bolchevique, mira dónde empieza, en un barrio de San Petersburgo que se llama la barriada de Vyborg, que existe todavía en la ciudad de San Petersburgo. Y la revolución de febrero, ¿cómo empieza? Con la insurrección de las textileras, o sea, eran mujeres. La revolución empieza con una gran huelga general hecha por mujeres en el barrio de Vyborg. ¿Y por qué fueron las textileras, digamos, el primer gremio que igual que en Estados Unidos en la fábrica de Cotton? Es impresionante. Exactamente. Es Bueno, impresionante. se organizaron y efectivamente le prepararon esa huelga general porque había organización feminista organizada por las bolcheviques en esa gran barriada. Entonces la revolución soviética, la revolución rusa empieza efectivamente con un primer elemento de emancipación femenina, decían ellas, que no feminista. Ahora, yendo al librito, Combatiendo el fascismo, cómo luchar y cómo vencer. Vamos a Yo quiero saber cómo vencer. Bueno, una clave ya la tenés. La debatías antes con el compañero, que no me acuerdo el nombre, estaba escuchando la entrevista. Slotopolsky, el director del Centro de la Cigarra. Exactamente, es la unidad, pero sobre ese punto vamos a debatir mucho, pero es básicamente la fuerza de la unidad del campo de la emancipación, del campo nacional y popular. Ahora, antes de entrar a lo de Clara, quiero recuperar una cosita que leí ayer en El cohete a la luna, un artículo muy interesante de Rinconet, de Sebastián Fernández, que se llama Un día muy particular. Así se llama el artículo de... Una giornata molto particolare. Exactamente, porque recupera la película de Ettore Scola, que es una giornata particolare. Y Rinconet recuerda esa película, la reconstruye y dice una cosa, que en esa peli, básicamente, digamos, Scola la preparó para recordar el mayo de 1938, porque en ese mes Hitler viaja de Berlín, llega a Roma y va a visitar a Mussolini, es la segunda vez que se encuentran. Y la película transcurre ese día, en el que se juntan Hitler y Mussolini en Roma. Exactamente, pero hay una escena menor, entre comillas, que es una escena vinculada con una mujer, con una ama de casa, con una señora trabajadora, que se llama Antonietta, que está interpretada por Sofía Loren, una preciosísima Sofía Loren en términos actorales. Y Antonietta tiene varias particularidades. Está casada con un facho, o sea, con un funcionario opaco de rango menor del fascismo, y tiene muchos hijos, 6, y porque es una familia proletaria. Ahora, el día que Hitler se junta con Mussolini, que llega a Roma, Antonietta se despierta muy temprano, prepara el desayuno para el marido, para los hijos, y tiene muchos hijos, como te decía, 6. Son 6. Le prepara el desayuno.
te da de comer y el marido y los hijos se van. Y en un momento Antonietta, Sofía Loren, se queda sola en la cocina y toma café. Escucha esto porque es de lo más interesante, Sandra. Toma café. Ahora, ¿cómo toma café? Rejunta los restos de café de las 7 tazas, 6 de los hijos, de los hijitos y una del marido. Rejunta eso. Pone esos rejuntes en una tacita y se toma su café. Bueno, ahí, en ese rejunte, está una enseñanza del fascismo, porque lo vemos también hoy en día en Capital Federal, en Buenos Aires, y sospecho que a lo largo y a lo ancho de las ciudades de este país, porque rejuntar comida en la basura para comer es síntoma siempre de un poder fascista que te gobierna. Lean la nota que nuestra oyentada lea la nota de Rinconet, un día muy particular porque vale la pena, y se pueden ver también en la nota, está el link a la película de Una giornata particolare de Ettore Scola. Ahora, el primer rasgo, que cortame en cualquier momento porque muy probablemente preparé No, más. tenemos unos minutos más todavía, sí. Bueno, y si no vamos a retomar la semana que viene. Ahora, el primer rasgo que destaca Clara del fascismo es la crisis, que dice que la aparición del fascismo siempre, transhistóricamente, está ligada a la crisis económica, o sea, la crisis económica del capitalismo, y también a la crisis de las instituciones del capitalismo. Claro. Que dice Clara, ¿cómo se caracteriza la crisis? Y dice que se caracteriza por una escalada de la violencia, o sea, una escalada de la violencia en contra de la clase trabajadora. Y ella dice que la violencia siempre aparece de 2 maneras. 1, violencia económica. 2, violencia represiva. Y que esa crisis también se caracteriza por la proletarización de la clase media. Bueno, eso Clara lo dice en 1923 en Moscú. Y a mí, digamos, por lo menos en este rasgo, me parece que habla de la Argentina del 2024. La violencia que está desarrollada por el ministro de Seguridad y la violencia económica porque se apropian permanentemente de parte de nuestro salario, de parte de nuestra riqueza. De hecho, no paran de apoderarse de nuestros recursos. Si tenemos dificultad para llegar a fin de mes, que alguien, las fuerzas fascistas que sostienen el capitalismo, se apropien efectivamente de la riqueza que producimos en tanto trabajadores y trabajadoras. El segundo rasgo, por eso yo digo que desfinanciar es eliminar, para mi ley. Exacto. Ahora, el segundo rasgo tiene que ver con la cuestión socialdemócrata, que esto también es interesante para pensar la Argentina y sobre todo el gobierno de Alberto Fernández. Porque, ¿qué dice Clara? Que el ascenso del fascismo siempre es complementario del fracaso de las fuerzas socialdemócratas. Y para eso nada mejor que Alberto Fernández, claro. Claro, y hay que pensar ese gobierno y qué hizo Alberto Fernández, cómo pensaba la política. Ahora voy a decir un par de cosas. Nada hizo. Eso. Entonces, ¿qué dice Clara? Que el fracaso de las fuerzas socialdemócratas siempre provocan una desmoralización entre los trabajadores y las trabajadoras y también provocan una desmoralización entre todas esas fuerzas de la sociedad que confían en la socialdemocracia como una opción de salida de la crisis, porque la crisis que tenemos hoy en día es una crisis que la Argentina viene arrastrando por lo menos desde que Macri solicitó la deuda ante el Fondo Monetario Internacional. Y es una crisis que durante el gobierno de Alberto Fernández se profundizó por la pandemia. Ahora, para decirlo de otro modo, un impulso que siempre acelera el fascismo, que acelera el advenimiento del fascismo, es el gobierno, dice Clara, de las fuerzas socialdemócratas. Ahora, ¿por qué son responsables esas fuerzas? Porque son incapaces de afectar la acumulación de la riqueza y son responsables también cuando son incapaces de afectar a esos poderes de clase que se apropian de esa riqueza. Entonces, Clara que dice que las fuerzas socialdemócratas son problemáticas porque siempre llevan a cabo una suave política de coalición, o sea, entre los trabajadores y la fuerza del capital. Y Alberto Fernández lo decía, tomar cafecito y convencer a los grandes capitalistas, a los grandes empresarios de que efectivamente... Hagamos terapia de grupo. Exacto. Bueno, todo esto entre nosotros como se puede resumir con 3 palabras: Alberto Fernández Vicentín. O sea, cuando por ejemplo se da una disputa alrededor de Vicentín y él
como buen socialdemócrata que era, no enfrentó ese antagonismo, esa crisis, de alguna manera abrió la compuerta de la historia para el advenimiento del fascismo que estaba disputando ya en plena pandemia. ¿Seguimos o cortamos? No, terminemos, redondeemos acá y seguimos el lunes que viene, Rocco, si te parece. Bien. ¿Te parece? Idea final. Sí, por supuesto, sí, porque esto no va a llevar un tiempito largo. Entonces, si el capitalismo a lo largo de la historia no ha resuelto nada para la clase trabajadora, para los sujetos, los hombres y las mujeres que laburamos, el fascismo es un poder que viene a destruir lo que nosotros y nosotras construimos a lo largo de la historia como forma de la civilización. Hasta ahí nomás. Gracias, Rocco. Espero ansioso el lunes, así seguimos hablando de Clara Zetkin. Un beso, Rocco. Sin lugar a duda. Abrazo grande. Buenas noches. Chau. Nosotros una tandita y volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El Tata Cedrón en el Teatro Margarita Xirgu. Domingo 17 de noviembre, 19:30 horas. El Tata presenta Flor de la Banda Oriental, canciones de Osiris Rodríguez Castillo, visitadas en canto y guitarra por Juan el Tata Cedrón y Alejo de los Reyes. Artistas invitados: Isol y Melingo. La llama la galponera y es milonga de fogón. El Tata está cumpliendo 60 años de trayectoria. ¿Venís a festejarlo con nosotros? El 17 de noviembre en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875, San Telmo. Entradas anticipadas con descuento en Passline. Invita a M530. Somos Radio. Que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. No, Guaidó no. Bueno, vamos a saludar hoy que es lunes a Santiago Liaudat. ¿Cómo le va Liaudat? Hola, buenas noches, Sandra. Buenas noches, ¿cómo venimos?
Bien, bien. Bueno, preparados para continuar con el ciclo Como veo la sobre... sociedad del cansancio, pensé que estabas un poco cansado. Esperemos que no. Bueno, miren, hoy vamos a continuar con este ciclo sobre Dale. la revolución cultural, es decir, los cambios que han acontecido en las últimas décadas y que, bueno, efectivamente creo que todos sentimos, ¿no? En cierto sentido de nuestras vidas. Y hemos venido recorriendo una serie de autores que nos han hecho reflexionar sobre el narcisismo, el espectáculo, el irracionalismo, la aceleración, bueno, en fin. Y hoy vamos a recorrer esta obra que, si bien tiene solo 14 años, fue publicada en 2010, ya se ha vuelto un clásico en cierto sentido, ¿no? Es decir, su autor, Byung-Chul Han, de origen coreano, vive en Alemania desde su juventud, es uno de los autores más leídos en este momento, ¿no? En el ámbito de verdad la que sí. filosofía. Sí, Y porque bueno, escribe fácil, escribe fácil, escribe entendible. libros cortos, y bueno, y toca evidentemente alguna fibra, ¿no? Sí. En cuanto a lo que sentimos. Bueno, vamos a reponer un poco sus ideas y veremos si aporta para el ciclo. Dale. Bueno, lo primero, la categoría que el título del libro es La sociedad del cansancio, ¿bien? Pero la categoría con la cual él describe a la sociedad actual es la sociedad del rendimiento, ¿bien? Ah, ok, ok. Ahora, Y están relacionadas, ¿no? El rendimiento sí, están relacionadas, exacto. Bien, pero vamos a tenernos a esta categoría y vamos a hacer una diferencia con la sociedad anterior, que en los términos que él utiliza, que son los términos de Michel Foucault, va a definir como sociedad disciplinaria, ¿no? Entonces, en ese contrapunto entre la sociedad anterior y esta, trataremos de clarificar cuáles son estos cambios culturales, ¿no? Bueno, un ejemplo que él analiza, y de hecho es parte del libro lo dedica a esto, es el cambio en las enfermedades paradigmáticas, ¿no? De un tipo de sociedad y de la otra. Él va a plantear que la sociedad disciplinaria estaba guiada por una mirada inmunológica, ¿no? Donde se trataba de protegerse frente a un extraño, frente a un enemigo, frente a un afuera, visto como peligroso, y el paradigma era, bueno, justamente fortalecer los anticuerpos, ¿no? Las defensas. El HIV, ¿no? Y eran las enfermedades virales y bacterianas como los ejemplos de este paradigma inmunológico, que después vamos a ver que también tiene su reflejo en la sociedad, pero por ahora tengámonos a esto, ¿no? La idea de que hay una negatividad ahí afuera de la cual yo tengo que protegerme, ¿no? Como individuo, y vamos a ver que también se aplica a nivel de las sociedades. En nuestra era, dice Han, en cambio, las patologías características son la depresión, el trastorno por déficit de atención, la hiperactividad, el trastorno límite de personalidad y el síndrome de desgaste ocupacional, ¿no? Y son patologías que, a diferencia de las anteriores, ocurren al interior de nosotros mismos. Es decir, no hay una fuera del que protegerse, ¿no? Él las denomina como violencias neuronales, ¿no? Y van a ver, en la tesis que él propone, estas enfermedades que no provienen de una fuera, que las viejas técnicas inmunológicas ya no nos sirven para protegernos de ellas. Es decir, no hay vacunas para la depresión, no hay vacunas para el sentirse quemado por su trabajo, ¿no? Fundido, como decimos. Es decir, no hay vacunas para eso. Evidentemente está pasando Además son otra todas cosa. perturbaciones mentales, ¿no? Emocionales. Claro, por eso violencia neuronal, ¿no? Claro. La idea de que es una violencia que se despliega hacia dentro de nosotros mismos, incluso va a decir, estamos en una guerra interiorizada, ¿no? Si hay un cambio ahí, que él lo va a ubicar de la dialéctica de la negatividad, que era esa mirada de la sociedad disciplinaria, a la dialéctica de la positividad. Él va a plantear que todas estas enfermedades, patologías de nuestra época, son producto de un exceso de positividad, entendido como un culto al rendimiento. O sea que se enferman los sobreadaptados. Según eso se enferman los sobreadaptados, claro. En cierto modo, sí, claro. Bueno, una de las críticas que se le puede hacer a Han es que él está mirando a un sector de la sociedad, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tiene un valor, por supuesto, su análisis, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer contrapunto, ¿no? En estas enfermedades. Un segundo contrapunto. Estos contrapuntos los armé yo, no están así planteados en el libro, pero para ser pedagógico, digamos,
la explicación. Bueno, un segundo contrapunto podría estar en el tipo de instituciones características, ¿no? La sociedad disciplinaria, esto es clásico ya en las lecturas de Foucault, bueno, la cárcel, el hospital, el psiquiátrico, los cuarteles, la fábrica, ¿no? Un tipo de disposición de los cuerpos, vinculados a la disciplina, a la obediencia, a una estructura jerárquica de poder, etcétera, etcétera. Mientras que la sociedad del rendimiento tiene como instituciones características, llamémoslas instituciones, dice Hahn, los gimnasios, los centros comerciales, las torres de oficinas, los aviones, los bancos. Claro. ¿No? Es muy interesante, cuando uno ve la referencia al gimnasio es muy notable, porque uno ve la proliferación de gimnasios con una estética además que tiende a asemejarse a la de centros comerciales, ¿no? O discotecas con luces y con mucho ruido, música mucho fuerte. ruido, es decir, la idea del rendimiento, ¿no? Tenés que rendir, ¿no? Entonces, de un lado tenemos el modelo de la obediencia, del otro lado el modelo del rendimiento, ¿no? De la hiperactividad, del hiperneurótico, dice Hahn, ¿no? Aquella sociedad anterior producía locos y criminales, esta sociedad produce depresivos y fracasados, ¿no? Y diríamos en jerga rioplatense, quemados, personas quemadas, ¿no? Y en un estado de nerviosismo y de intranquilidad permanente. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, para Hahn, ambos modelos de sociedad están caracterizados por una misma lógica capitalista, ¿no? Que es maximizar la producción. Es decir, no hay, es como si uno dijera una constante que se mantiene con distintas tecnologías del poder, ¿no? Para que eso funcione, ¿no? Pasamos de el predominio de la explotación a la autoexplotación. Esto es bastante conocido en Hahn, ¿no? La idea de que nos autoexplotamos, ¿no? Sin coacción externa, buscamos rendir más allá de lo que el propio trabajo lo exige. Es decir, esta idea de una autoexplotación. De la dominación exterior, que es la idea de la obediencia vinculada a un ojo vigilante que te mira, un panóptico, ¿no? En los términos de Foucault, a una dominación interior, interiorizada, una guerra contra nosotros mismos, ¿no? La libertad, dice Hahn, era en la sociedad disciplinaria una posibilidad que se conquistaba, ¿no? Si había que conquistar la libertad. En cambio, en la sociedad del rendimiento, la libertad es vivida como una obligación. En un contexto de carencia de modelos, de una vida sin creencias firmes, se vuelve algo muy perturbador, ¿no? Para Hahn. Fíjense qué interesante, ¿no? Sí, igual es un poco europeo, ¿no? Es un sí, por supuesto. Europeo. Sí. La crítica acá es la que vos hiciste. Esto describe al sector social que está fuertemente integrado en las dinámicas más competitivas, más de vanguardia. Y que no se inscribe en la oposición política. ¿En qué sentido? A ver. Y que no son opositores a esa inercia. Sí, te entiendo, ¿no? Te entiendo. Sí. No hay pensamiento crítico en relación a eso. Hecha esa crítica que comparto al eurocentrismo y a una mirada clasista, ubicada en un sector de clases medias altas y altas, diría, no deja de ser los modelos sociales que se imponen, ¿no? Mediante la industria cultural. Claro, y es útil la descripción y saber qué es lo que pasa en esos nichos, pero comparto no son tu todos. crítica. Claro. Por supuesto, comparto tu crítica. Sí. Bueno, él va a plantear, la sociedad disciplinaria había una búsqueda de la concentración, una información limitada que te permitía ese trabajo concentrado, una búsqueda de humanización. Esto lo ves muy claro en algunos autores críticos de aquel periodo, en un Freire, ¿no? La idea de la humanización y la cultura como aspiración, ¿no? Es decir, había un fuerte vínculo ahí entre humanización, cultura, algo que se conquistaba. En cambio, la sociedad del rendimiento es la dispersión, la manía de estar en todo, la multitarea es el multitasking, que para él es un proceso de animalización, ¿no? Una cosa, Sí, dice que el Y claro, justamente porque no te permite ese proceso concentrado de permitir una vida contemplativa. Contemplativa no en el sentido de pasividad. Claro, sos un burro de carga. Con el multitrabajo sos un burro de carga, que piensa que terminé esto y tengo que empezar lo otro, pero la vida es eso. Esta es una tradición que uno puede encontrar en Heidegger. Estos son autores muy heideggerianos, ¿no? Muy influidos por Martin Heidegger y toda su crítica. Hannah Arendt, ese grupo de autores, Agnes Heller, donde la idea de la capacidad de concentrarse en una tarea, realizarse, habitualmente pensado desde lo artístico o lo intelectual, tiene un peso muy grande en estos autores, ¿no? Tiene un peso muy grande. Entonces aquello que se aleja de eso
que es la imposibilidad de alcanzar esas tareas superiores, si vos querés, que ha logrado la humanidad en su desenvolvimiento histórico, para ellos eso es un retroceso, ¿no? Esa es un poco la mirada que tienen, ¿no? Es un poco la mirada que tienen. Discutible, por supuesto, pero es una mirada que tienen. De todos modos, yo creo que algo de eso hay y se ve incluso en los productos culturales de un periodo histórico, ¿no? Si uno ve la cultura, las producciones culturales de cualquier ámbito, de la música, del cine, y por lo menos desde mi punto de vista, yo percibo un deterioro en la calidad promedio, por lo menos, ¿no? Estamos Sí, hay un hablando deterioro. entre qué época y qué época. Ahora es un momento y el yo siempre otro... pongo este ejemplo siempre. El tango en los años 30 fue un producto absolutamente popular. Si no había un financiamiento del Estado, no había escuelas, no había No estaba academias. Michelangelo. Y era un pueblo que era capaz de producir esas letras con una profundidad, una lírica, una música, de una complejidad enorme. Hoy lo que surge como música popular no tiene esa complejidad. Es un dato... esto me ha generado muchas discusiones, ¿no? No estoy negando el valor, por supuesto, de los jóvenes artistas que reflejan su época, por supuesto, ¿no? Tiene un claro, valor. pero no podemos comparar a Lali Espósito con Homero Mansi. Es que no se puede, o sea, No se como yo puede, tampoco son fenómenos me puedo distintos. comparar. Yo tampoco me puedo comparar con un intelectual de los años 60, porque también el contexto produce al autor, ¿no? Entonces estamos diciendo que un contexto está deteriorado y nuestra capacidad de concentración está deteriorada. Entonces yo creo que este aspecto de Hahn, creo que da en la tecla, ¿no? Hay algo ahí que da en la tecla. Bueno, cambia el paradigma de la buena vida, del buen vivir, ¿no? El buen vivir previo a esta época tenía que ver con la realización asociada a ideales, ¿no? Esos ideales podían ser la patria, la revolución, la familia, la religión, pero ideales, ¿no? Es decir, la idea de una realización asociada a ideales. En cambio, hoy, en esta sociedad del rendimiento, la realización es básicamente el éxito personal, ¿no? Y hablando nuevamente de deterioro, uno no puede dejar de ver ahí un deterioro, ¿no? Entre esa persecución de ideales, sean los ideales que fueran, no estamos ahora juzgando cuáles son, ¿no? Pero indudablemente implicaba un ir más allá de vos mismo, ¿no? Hoy, en cambio, lo que te propone la cultura dominante, volviendo a circunscribir el planteo de Hahn, es esto, ¿no? Es el éxito personal, es vivir ciertas experiencias, acceder a determinados consumos, viajar a no sé dónde, ¿no? Comprar tal producto, ese tipo de felicidad muy, muy, muy mediocre, si se quiere, ¿no? Entonces, básicamente, Hahn nos propone esta reflexión. Él va a hablar que este cansancio del yo que se produce, este cansancio del yo, nos vuelve incapaces, y creo que esto toca también una fibra, nos vuelve incapaces de conectar con el otro, con nosotros mismos y con la comunidad, ¿no? Es decir, esta idea de que uno incluso lo ve en la experiencia cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana. Personas hiper quemadas, ¿no? Incapaces de conectar con un otro y de conectar con lo que les pasa a sí mismos, ¿no? Y ni hablar con la comunidad, ya queda lejísimo la comunidad. Y mira, ¿no? El presidente. ¿No? Bueno, y ahí es muy interesante, incluso él va a plantear que esta sociedad del rendimiento es una sociedad del dopaje. Es una sociedad donde del dopaje, estamos todos dopados, ¿no? El uso de drogas bueno, es el fenómeno fentanilo, ¿viste? Exacto. Es como la sociedad de la anestesia. Es el caso extremo. Claro. Pero vos tenés un consumo totalmente en expansión de todo tipo de psicofármacos. Él va a analizar específicamente lo que se llaman los nootrópicos. Los nootrópicos son aquellos que buscan optimizar alguna faceta de tu cognición, de tu cerebro, de tu memoria, de todo lo que tenga que ver con generar más rendimiento, ¿no? Claro. Parece que esto está muy difundido en Europa y Estados Unidos. Acá yo no sé si está tan presente, quizás lo esté. Acá no hay trabajo, Santiago, entonces la gente no quiere rendir mucho porque no encuentran en qué rendir. Bueno, hay sectores que están igual en esta, ¿no? Es decir, sí, muy arriba, sí. El viejo planteo de Humberto Eco, ¿no? Los integrados y los... Claro, me imagino que en la vida corporativa eso debe ser una realidad hoy también, que es un ambiente que nosotros no frecuentamos, pero existe, claro. Sí, y muchos de estos aspectos que él describe también tienen que ver con la subjetividad de la juventud, que nos está costando entender. Sí, es decir, también. no es solo los hiperintegrados, no es solo la clase super alta, no es solo esa clase, ¿no? Incluso un segmento de clases medias, profesionales, que uno puede describir en esta faceta. Bueno, y finalmente, para cerrar, ¿cuál es la sociedad del cansancio? Porque da el nombre al libro. Bueno,
Él saca un planteo que yo creo que también es lo más pobre de estos autores, que es la tradición también heideggeriana, que es básicamente la idea del cansancio como negatividad, el no hacer. Él incorpora acá elementos de orientalismo, de la meditación zen, donde básicamente lo que plantean es, bueno, tratemos de parar un poco, desaceleremos, reencontrémonos con nosotros mismos, con el mundo. En fin, yo creo que ahí es el gran problema del pensamiento crítico europeo ya hace décadas, que es incapaz de pensar otro sistema social, ¿no? Es decir, la posibilidad de que la sociedad se organice de otra manera y que no sea solamente una evasión personal de esa locura, ¿no? Pero bueno, Claro. más allá de estas críticas que les hemos hecho, es un autor que vale la pena leer y que siempre a uno lo deja resonando en algún aspecto, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. A mí cada vez que aparece algo de él, porque son como lectores de época, ¿no? Aunque la producción no sea exhaustiva, más o menos van tomando el termómetro de lo que está pasando ahora, que es lo que nos está desorientando a todos. Exacto, Es exacto. una realidad nueva en el mundo. Y entonces, bueno, el tipo algún aporte hace y es muy No, y interesante. además, otro dato es el siguiente. Muchas tendencias que se expresan primero en los países capitalistas avanzados, con el tiempo llegan a nuestros países, ¿no? Van llegando. Entonces, también tener una lectura de lo que sucede allá significa prepararse para lo que se viene acá. Sí, Entonces, lo si que ya pasa están es que consumiendo, yo creo que en lo que está pasando en este momento en el mundo, está, digamos que eso se está alterando de alguna manera, porque sí, no sí, seguimos el mismo recorrido en los países emergentes que los países centrales, no estamos siguiendo el mismo recorrido. En este mundo de hoy nosotros tenemos un destino de servidumbre prácticamente. sí, exacto, exacto. Pero bueno, como dijimos ya, la sociedad es muy heterogénea, y muchas veces los que marcan el termómetro de la economía tienen que ver con este tipo de razonamientos y de estilos de vida, ¿no? No solo de Claro, la economía, también de la cultura y hasta de la política. sí. Entonces no está mal conocer esas tendencias que, como digo, muchas veces terminan reflejándose en el corto o mediano plazo en nuestros No, países, está ¿no? no solo no está mal, sino que está muy bien. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Adiós. Un beso. Chau, chau. Cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Ya vengo. Estoy buscando los mensajes que los encuentro en un santiamén. Qué interesante. Que yo me acuerdo que en la pandemia estábamos todos buscando eh, reflexiones porque estábamos sobrepasados por lo que estábamos viviendo. Y me acuerdo, ¿no? De las interpretaciones que el mundo, y ahí mucha gente descubrió a Byung-Chul Han. Estábamos leyendo qué pasaría después de que terminara de pasar lo que estaba pasando, que era que se estaba muriendo todo el mundo, que no había vacunas, que era todo un quilombo. Y bueno, y hubo algunas interpretaciones rápidas que eran opuestas, ¿no? Zizek, me acuerdo que decía que el mundo iba a salir más fraternalmente de eso, bla, y todo eso. Y otros que no, creían que iba a ser un bolonquí y bueno, finalmente terminamos en guerras, terminamos en negacionismo, terminamos con neonazis, terminamos todo esto. Se cocinó en la pandemia, ¿eh? Se cocinó en esos 2 años que, que fueron insoportables. Bueno, vamos con los mensajes. Pobre Colapinto, lo mufaron. Javier Mierdey, Mancosioli, Macri Galperín. Gus de Villadelina. Y en la pista los pilotos top decían parar carrera y luego de que choque. Bueno, Gus de Villadelina. Sí, yo no vi la carrera, el automovilismo. A mí Colapinto me cae re simpático, pero lo que pasa es que no me cae tan simpático como para ver una carrera de automovilismo, no me pidan tanto. Lo que vi es que vieron que se le murió el abuelo, y era un tipo que tenía 90 años casi, y era un tipo que había tenido tenía una obra de derechos humanos, uno de sus libros lo había prologado Smukler. No sabía yo que el pibe venía de una familia de ese tipo. Y además todos escuchamos, ¿no? Esto de escuchar los diálogos en cabina es muy seductor, ¿no? El escuchar que el pibe estaba diciendo
cambiame los neumáticos, poneme los zoom, los para lluvia, y los decían, no, el equipo que le decía, no, aguantá, y a la vuelta siguiente se la pegó. Es interesante, y aparte el pibe tiene mucho carisma. Pero bueno, el automovilismo, la verdad, no me pidan que a esta edad me guste el automovilismo, me gusta Colapinto. Bueno, para jugo de limón, Sandra, esto ocurrió anteriormente, o las inundaciones arrasaban campings. Se hicieron algunas reformas para evitar los desbordes y rápidamente se construyeron edificios. No solo aquí hay piratas inmobiliarios. Busquen en Google inundaciones históricas y verán que no todo es el cambio climático. Santa Fe tuvo una brutal inundación con muertos y destrucción que la universidad avisó al gobernador Reutemann. Sí, por supuesto que en todas las épocas ha habido inundaciones, pero si vos te pones a fijar lo que pasó, nada más que este fin de semana, en diferentes lugares, que no son noticias muy conocidas, pero hubo inundaciones brutales en Bolonia, inundaciones brutales en Estados Unidos, inundaciones brutales en Rusia. Y todo esto viene acompañado de la deforestación. No podemos hacer la misma lectura que hicimos siempre sobre las catástrofes naturales. Yo me acuerdo cuando era chica y fui a ver Krakatoa al este de Java. El cagazo que me pegué en el cine, porque era el maremoto, las imágenes. A mí no hay nada que me cause más terror que una ola gigante. Siempre hubo esas cosas, pero no a la escala que hay ahora, porque hay razones lógicas para que las haya. No hay contenciones, no hay, bueno, se han alterado los ecosistemas, es inútil negarlo. Bueno, ya está todo estudiado. Si no lo sabemos de memoria, es porque se ocupan de ocultarlo. Pero negar el cambio climático ahora me parece realmente un acto negacionista brutal, porque negarlo no colabora con frenarlo, sencillamente por eso. A ver, Sandra, son 300 millones de habitantes y 450 millones de armas. Ah, se debe referir a Estados Unidos. No, para mí Estados Unidos es una sociedad que no tiene destino. Es un modelo de sociedad, para mí, ¿no? Aberrante. Digamos, jamás compraría ese modelo para vivir, jamás. De estar pensando en mandar a un chico al jardín de infantes con chaleco antibalas, es un horror. Debe haber gente que la pasa bien, pero sabe que convive con tanta gente que la pasa mal. Y no solo eso, porque en realidad nosotros también sabemos que convivimos con gente que la pasa mucho peor que nosotros, pero ese espíritu supremacista que tiene Estados Unidos, la verdad yo no me lo banco. No, yo nunca vi, o sea, puede haber hay muchos norteamericanos brillantes, geniales, pero el norteamericano promedio no es alguien admirable por algún motivo. Son toscos, brutos, chatos, verlos hacer turismo, no sé, no es un biotipo atractivo para mí el norteamericano. Pero tengo muchos prejuicios ideológicos, les confieso, a lo mejor son bárbaros, pero yo no los puedo ver bárbaros, porque tengo grabada a fuego, como tenemos muchos latinoamericanos, bueno, un siglo de botas que tuvimos por estos tipos, que no quieren perder su baldío. Nosotros somos el baldío de estos tipos, ¿viste? Entonces, bueno, es ancestral la antipatía. Nunca me van a caer simpáticos, jamás. Qué tajante que soy, la puta que me parió. Bueno, hola Sandra, la comunicación es un campo de la batalla cultural en el que venimos perdiendo hace tiempo. Axel ahora como gobernador puede tomar el ejemplo de AMLO, formar un equipo 7x24 detector de mentiras y preparar las respuestas adecuadas en una conferencia de prensa diaria todas las mañanas. No alcanzan los lunes de Bianco ni los videos de Axel inaugurando obras. Héctor de Flores. Yo creo que a Axel le vendría mejor una charla con Cristina, pero bueno, sí. Es muy difícil zafar, digamos, individualmente, un dirigente político, uno, de todo esto. Acá no sé qué carajo pasa,
que las dirigencias políticas, pero de todos los partidos, no me refiero a la interna peronista solamente, de todos los partidos, bueno, no reaccionan de acuerdo a lo que indica precisamente la salud mental que habría que hacer, ¿no? Que es, bueno, generar un escudo hacia la fuerza que nos quiere quitar la democracia. No existe esa reacción colectiva de la dirigencia política. Sabemos de entrada que, por supuesto, el macrimileísmo es una sola y misma cosa. Se podrán matar entre ellos, pero siempre nos van a querer eliminar a nosotros, tanto los macristas como los mileístas. Así que esa conjunción es lo que tenemos que buscar por otro lado. El peronismo solo tampoco alcanza. Encima ahora Cristina quedó como única, bueno, realmente es la única lista que se presentó, le corresponde la presidencia del PJ, pero dice Quintela que no lo acepta. ¿Es necesario pasar por esto? ¿Qué es lo que habrá en el fondo de todo esto? Porque a mí, digamos, yo trato de no hablar de esta interna porque sencillamente no la entiendo. O sea, puedo comentar cosas sobre determinado tema en la medida que entienda algo de lo que estoy diciendo. Pero si me pongo a hablar de por qué la Cámpora se lo pasa operando contra Axel o tuitea contra Axel, la verdad, si me preguntan por qué, no lo entiendo, no veo diferencias. Y es muy difícil estar metido, nosotros quiero decir, como convidados de piedra en un lugar donde han pasado cosas que evidentemente no sabemos y que no se hacen públicas. Así que no esperen que entendamos lo que es incomprensible. Debe haber motivos, pero no son públicos. Entonces, bueno, y lo que es público, les quiero decir a los que tuitean, es muy desagradable, es muy desagradable. Es muy desagradable que pierdan de vista al enemigo principal y que pierdan tiempo en tuitear contra Kicillof. La verdad, si ustedes lo vieron defeccionar en algo a Kicillof, cuenten, así participamos todos, porque hasta ahora es un intercambio de mensajes por la superestructura y la gente de abajo, que es a la que tendrían que estar conteniendo, no entiende un pomo, muchachos, no entiende un pomo. Hagan las cosas un poco más claras, no jueguen al sánscrito, ¿eh? Porque la gente no está entendiendo esta interna, entiéndanlo, ustedes la tienen que saber, los que la están llevando adelante, no se entiende, no se entiende. Y además se pierde mucho tiempo. Bueno, hay una que me quiere llevar al Congreso, Silvina. No estoy muy interesada en ir al Congreso. La verdad que me vendría bárbaro económicamente, pero no estoy inclinada a alguna candidatura de ningún tipo. Bueno, hola Sandra, ya se decidió que habrá lista única en las elecciones del PJ, pero muchos de la Cámpora, no te digo, siguen atacando a Axel en vez de hablar de Milei. Una vergüenza cómo se están manejando. Irma de San Justo. Seguramente está en disputa algo, pero no se sabe qué. Y la verdad que venir a hablar, bueno, no me quiero extender porque son cosas que no me quiero meter mucho en esto, justamente por esto que les digo. Tengo miedo de meter la gamba, porque es algo que no se entiende. Cuando hay un debate público y posiciones públicas y está todo arriba de la mesa, bueno, uno puede más o menos saber, me parece que este tiene más razón, me parece que el otro tiene más razón y tendrían que... Pero acá, de repente, no fue tan de repente, ¿eh? Vienen desde hace un par de años las crispaciones. Pero ser de la Cámpora, yo quiero mucho a la Cámpora, ¿eh? Quiero mucho porque me pasé 2 años escribiendo la historia y es un libro que quiero mucho y que digamos, a través de muchos de sus referentes entendí mucho de la historia reciente argentina, etcétera. Pero la verdad no nos pueden pedir que lo detestemos a Axel de un día para el otro. No, es inconcebible. La verdad es inconcebible, no porque no lo puedan hacer, sino porque no entendemos un joraca, chicos. Estamos viendo cómo hacemos para zafar de Milei, y esto es absolutamente distractivo e interno, es endogámico. Bueno,
Por suerte termina el programa, porque si sigo hablando me parece que va a haber problemas. 22, así que bueno, gracias a Gustavo Fernández por la producción, gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Néstor Navas por el streaming, a Camilo García que ya llega, y yo me despido de ustedes hasta mañana a las 8 de la noche por la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Hasta mañana. Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena. Acabas de escuchar Jugo de Limón con Sandra Russo. Somos periodismo, somos radio. AM530. Toma aire. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530.